Buenos días, señor. Buenos días, ¿cómo está? Estoy bastante bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, muy Bien. bien. Bueno. ¿Cómo se llama usted, señor? Me llamo Eduardo. Mucho gusto, Eduardo. Me llamo Steve. Hola, Steve. ¿Vive usted en los Estados Unidos? Sí, vivo en los Estados Unidos, vivo en Missouri. En Missouri, ok, está bien. Pues, ¿viven ustedes en una casa, en un apartamento, en el campo, en la ciudad? ¿En qué contexto? Nosotros vivimos en una casa Sí, en un pueblo pequeño. ok, bien. ¿Y cómo ocurre que usted habla español si vive en los Estados Unidos? Yo nací en Venezuela Ah, ok. y me crié ahí Ujú. y me mudé a los Estados Unidos hace 24 años. Ok, qué interesante. Yo había comprendido que usted o usted era de Puerto Rico, pero me equivoqué. No, no, de Me equivoqué Venezuela. totalmente. Ok, ¿de qué ciudad? De Maracaibo, Ah, en el occidente. ¿ha usted visto, bueno, el video que yo hice hace 2 semanas con otra venezolana, una venezolana? Sí, Carla, Gabriela, Gabio Gabriela. Sí, lo Car- vi y Carla. Carla, disculpe. Sí lo vi, estuvo muy interesante. Ella también es de Maracaibo. ¿De Maracaibo también? Dice, ajá. Ok. Bueno, pues está usted casado Sí, estoy casado. y tienen ustedes hijos. Sí, tenemos hijos, tenemos 4 hijos. Ok, bien. Y tienen ustedes mascotas, animales domésticos. Sí, tenemos un perro Sí, ok. y tenemos un gato callejero. Ok, es decir, que vive al exterior, Sí, vive afuera. afuera. Sí. Ok. Bueno, ¿a usted le gustan los animales? Sí, me gustan los animales. Ok, Me bien. gustan los animales, sí. Bien. Bueno, en cuanto al trabajo doméstico, empezando con la preparación de las comidas, ¿quién cocina en su familia? Yo cocino en mi familia. Ah, es verdad. Ok. ¿Le Sí. gusta cocinar, pues? Sí, me gusta cocinar. Bien. ¿Y qué tipo de comida cocina usted? ¿Más comida venezolana Am, o americana o otra cosa? no, no tanto. Cocinamos comida china, Ajá. comida italiana, Ok.
comida mexicana, Bien, bien. un poquito de Venezuela y comida americana. Entonces usted no puede ayudarme con la preparación de arepas, de las arepas. Eh, No, Yo no. traté hace una semana y fue un desastre total, un fracaso total. Bueno, ¿y cuál es su plato preferido? Uno de sus platos preferidos. ¿Qué le gusta comer? A mí me gusta comer el arroz Ujú, con plátano maduro ujú. y caraotas. En Venezuela se dicen caraotas, pero son frijoles negros. Ok, bien, eso comprendo. Sí. Pues mientras usted cocina, ¿quién pone la mesa? La mesa la ponen los niños. Bien, ok. Comparten el trabajo, pues. Sí, ellos comparten eso. Ponen la mesa y los cubiertos también. Ok. Y pues, ¿quién lava los trastes después de la comida? Los platos, los trastes. Em, yo lavo los trastes el fin de semana, pero Sí, los niños lo lavan durante la semana. son buenos chicos, pues. Sí, Felicidades. Ah, gracias. ¿Y quién lava la ropa en su familia? Ese oficio es mixto. Yo lavo la ropa de nuestro bebé y de mi esposa. Ujú. O sea, nos compartimos ese oficio y los niños lavan su propia ropa. Ok, bien. Bueno, durante el día, ¿qué hace usted? ¿Trabaja, estudia, cuida a niños? ¿Qué hace usted? Durante el día trabajo Sí, y también cuando me desocupo, cuido a mis niños y paso el tiempo con mi familia. bien. Pues usted trabaja en casa, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, mira la tele y mucho o poco. No veo mucho la tele, no. Veo televisión en el internet. Ok, bien. ¿Y escucha la radio? No escucho Música. la radio, la escucho en el internet. Sí, claro. ¿Qué tipo de música a usted le gusta? A mí me gusta la música clásica. Ujú, bien. ¿Usted entonces toca un instrumento, quizá? Sí, toco tres instrumentos. Toco la guitarra, Sí, la mandolina sí. y el ukulele. Ok, bien. ¿En un grupo quizá musical? No, solamente en mi casa. Ok. ¿A usted le gustan los deportes? No tanto, no me gustan los deportes tanto.
¿Y qué hace usted para hacer ejercicio? Yo no hago ejercicio. Mi ejercicio son los oficios de la casa. Ok. Podar la grama, cortar las matas Ajá, y ajá. trabajar afuera, sí. Ok, bien. ¿Tienen una huerta? Sí, tenemos un huerto. Tenemos vegetales, tomates, pepinillos Ah, y otras frutas ok, bien. y verduras. Bueno, yo quiero que los jóvenes oigan y que usen el verbo querer. Entonces, esta pregunta es un poco extraña, pero ¿qué quiere usted hacer esta tarde o esta noche? Es decir, ¿qué desea usted hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Cuáles son sus planes? Mis planes esta noche son terminar mis oficios Ujú, y quiero ver una película ujú. y descansar en el sofá. Eso me parece muy agradable, muy deseable. Bueno, bueno, cuando ustedes van, bueno, ¿quién va de compras? ¿Quién compra la comida al supermercado? Yo y mi esposa compramos la comida en el supermercado. Ok. Vamos los dos. Y van a pie, en autobús, en carro, ¿qué toman? Tomamos el carro, vamos en el carro. Ok. ¿Sale usted o salen ustedes a veces al restaurante o al cine? Sí, vamos al restaurante una vez al mes este y sí, salimos de vez en cuando. Ok, bien. Y bueno, asisten ustedes a una iglesia, van a una iglesia. Sí, vamos a la iglesia cada domingo. Ok, bien. ¿Y está cerca de la casa? ¿Puede ir a pie o tiene que manejar Tenemos que manejar y ir y en el carro. en el carro? Ok. Bueno, usted habla un español perfecto, pues. ¿Habla inglés también? Sí, hablo inglés. ¿Y cómo lo aprendió? Lo aprendí en el high school. Ok. Entonces, ¿a partir de qué edad más o menos? Empecé a aprender inglés cuando tenía 15 años. Ah, ¿Usa inglés, entonces usa español en su trabajo a veces? De vez en cuando uso español en mi trabajo. Ah, A veces hay un cliente que habla español y necesita la ayuda en español. sí, claro. Bueno, muchas gracias por su ayuda y gracias por haber estado disponible para esta entrevista. De nada, señor Nesbitt. Un placer.